Hola, ¿qué tal? Hoy te quiero platicar del miedo o de los miedos. Lo primero que te voy a decir es que el miedo es una respuesta biológica. Eso quiere decir que el miedo es una emoción automática y es una emoción totalmente natural. No tenemos que huir de los miedos. ¿Por qué? Porque el miedo realmente definido, por ejemplo, te voy a dar una definición del diccionario de Jacques Martel. Él dice que el miedo es una aprehensión que yo siento con respecto a algún peligro real o imaginario. Entonces el miedo nos sirve porque si existe algún peligro, tengo un mecanismo biológico para defenderme y protegerme con respecto a ese peligro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando ese peligro es imaginario y según nuestra historia, según tu propia historia, vas a tener diferentes situaciones en tu vida que tu cerebro ha codificado como peligrosas. Por ejemplo, alguna vez que te quedaste sin dinero, por ejemplo, alguna vez que una pareja te abandonó, por ejemplo, una vez que tus padres te castigaron, te golpearon, algo que tu cuerpo sintió como una amenaza y codificó y respondió con esta emoción de miedo. Y eso se va quedando guardado como una respuesta después automática que frente a una situación similar va a aparecer esa emoción. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos miedo? Porque nuestro corazón no va a estar en paz. Nuestro corazón, primero que nada, va a estar en desorden. Luego, vamos a estar tensos, vamos a estar inquietos, incluso podemos estar desanimados. Físicamente, ya lo dije, vamos a tener palpitaciones, podemos tener sudores fríos, vamos a tener dificultad para hablar o para respirar. Ahora, el problema del miedo es que se puede volver algo imaginario tan real que tu cuerpo va a pensar que es real. Si tú mantienes tu cuerpo sometido a ese tipo de condiciones, vas a generar un tremendo estrés y el estrés nos enferma. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el miedo a algo, a X cosa, va a provocar que esa cosa suceda para que tú te puedas liberar del miedo. ¿Qué mecanismo tan nefasto? Sí. Pero si nosotros podemos aprender a dirigir nuestra atención, recuerda la siguiente frase: tú eres aquello en donde está tu atención. Si tu atención está en el miedo a una enfermedad, ¿qué crees? Vas a contraer esa enfermedad. Si el miedo está con respecto a que te vas a quedar sin dinero, ¿qué crees? Te vas a quedar sin dinero. Entonces, ¿dónde está nuestra atención? Por ejemplo, el miedo a las pérdidas nos va a afectar biológicamente en nuestras gónadas, testículos, ovarios, según el caso. O un miedo muy fuerte con una desvalorización va a empezar a generar un caos, a generar un desgaste en nuestra vaina de mielina y nuestro sistema nervioso se va a descompensar. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Los 6 miedos más comunes son el miedo a morir, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pobreza, el miedo a perder el amor de un ser querido, el miedo a la vejez o el miedo también a la crítica. Ahora, lo importante es ¿qué puedes hacer? Lo primero es hacer consciente tus miedos. De estos 6 miedos que yo te platiqué, quizás se agregan otros, tú puedes escribir cuáles son tus miedos. Luego, ¿qué puedes hacer? Los puedes hablar. Y algo que te ayuda mucho es ponerte en el peor escenario posible. Por ejemplo, tengo miedo ahora que con esta crisis mundial a mí me vaya mal económicamente. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar quizás para una persona es tener que usar durante 1 o 2 meses sus ahorros, punto. ¿Es tan terrible? No. Quizás en ese tiempo vas a compartir con tu familia, vas a pensar, vas a meditar, vas a crear algo tan grande que en 3, 4, 5 meses más te vas a hacer millonario, yo qué sé. Posibilidades hay muchas, pero tenemos que abrir un espacio en nuestro cerebro para tomar el poder, para poner la atención no en el miedo, sino que en el poder. Te voy a leer de este libro que es Ámate y sana tu vida, que es un cuadernillo de trabajo de Louise Hay. Me pareció bueno para este momento resaltar los puntos de poder. Punto número 1. Cada uno de nosotros es responsable de sus experiencias. Punto número 2. Cada pensamiento que tenemos está creando nuestro futuro. Punto número 3. Todos enfrentamos patrones dañinos de resentimiento, crítica, culpa y odio a uno mismo. Es asumir eso. 4. Estos son solo pensamientos y los pensamientos pueden cambiarse. 5. Necesitamos abandonar el pasado y perdonar a todos, incluyendo a nosotros mismos. 6. La autoaprobación y la autoaceptación en el ahora son las llaves para los cambios positivos. 7. El punto de poder siempre está en el momento presente. Recuerda todo esto. Si quieres también que te envíe un decreto que yo creé para
que trabajes con el miedo, me lo puedes pedir por alguno de los contactos. Te dejo mi WhatsApp 33 14 63 5331. Si lo haces internacional es 0052 33 14 63 5331. Y con gusto te voy a compartir un decreto que armé para que tú puedas trabajar tus miedos. Puedes hacer ese decreto diariamente hasta que te sientas más tranquilo o más tranquila. Esto fue ¿Qué son nuestros miedos? Gracias.